raíz se le conoce como raíz o morriza, también fibrosa o fasciculada. Entonces, esa es la diferencia que ustedes pueden encontrar entre una raíz de una mono y de una dico. Por ejemplo, cuando se ve, alguna vez quizás a ustedes les toque también trabajar, quién sabe, con restos arqueológicos. Entonces, por ejemplo, allí, al menos yo he trabajado en la Huaca Pucllana y yo pude ver, por ejemplo, plantas que tenían esos tipos de raíz. Entonces, por el tipo de raíz, yo podía identificar cuál es mono y cuál es dico. Igual ustedes, ¿no? Ustedes cuando tengan la oportunidad, quizás, quién sabe, practicar, trabajar con restos arqueológicos, no solamente van a encontrar raíces, van a encontrar tallos, van a encontrar inclusive frutos, semillas, ¿no? Entonces uno tiene que conocer. ¿Ven? Ahora, claro, con la biología molecular, pues ya con algunos pedazos de tejidos, de estos órganos se puede identificar, pero ya inicialmente ya se puede saber. Entonces, ese es el tipo de raíz que nosotros tenemos que identificar. Ustedes, por eso les digo, si desean, pueden hacer en el campo. La próxima semana vamos a ir, vamos a sacar una muestra que creemos que es una mono, pero miren, acá hay otra cosa. Para yo decir que si esta es una mono o una dico, no voy a ver la raíz inmediatamente, ¿sí o no? Lo que se ve es la parte aérea. Entonces, es importante, ¿qué cosa? Conocer la parte aérea. Entonces, cuando hablamos de la parte aérea, ¿de qué hablamos? Hablamos del tallo, y hablamos de las hojas, y hablamos de las flores, de los frutos, ¿verdad? Entonces, nosotros, para poder saber qué tipo de raíz es, yo digo, esta es una mono, pero ¿en qué me estoy basando? Me estoy basando en la parte aérea, en las características que presenta la parte aérea, ¿sí? Entonces, ¿qué características vamos a encontrar en la parte aérea? Lo que más llama la atención son las hojas, lógicamente, ¿no? Las hojas y las flores. Pero las hojas, ¿no? Las hojas están dispuestas en un tallo que no tiene ramificación. Entonces, esa es una característica, ¿no? Algunas veces puede haber, yo no estoy diciendo que totalmente todas las monocotiledóneas pues no tienen ramificación. Pueden tener una ramificación, pero es una ramificación anómala, así se le considera, ¿no? Como una ramificación anómala. Entonces, de igual manera, también vamos a encontrar plantas que tienen un tallo engrosado, ¿no? Algo leñoso, pero eso también se debe a que a tejidos anómalos, a un tejido secundario anómalo. ¿Por qué? Porque las monocotiledóneas jóvenes no tienen cambium. Y recuerden que el cambium es un tejido meristemático que permite el crecimiento en grosor. Un cambium suberógeno, un cambium vascular, ¿no? Bueno, entonces, el tallo, como pueden ver, es, aquí, por ejemplo, están viendo el maíz. Si todos conocen la planta del maíz, van a ver que tiene un tallo y tienen las hojas envainadoras, ¿no? Hojas. Pero si ustedes ven estas hojas del maíz, que está en la parte superior de acá de un corte transversal del tallo, ahí ustedes van a ver que las hojas son lanceoladas, ¿ven? Lanceoladas. Y la mayor parte de las plantas de este grupo tienen esa característica de ser lineales, lanceoladas, ¿ven? Por lo mismo, la nervadura va a ser paralelinervia. Entonces, una característica de las hojas de una mono sería que las hojas son de nervadura paralelinervia. Ahora, paralelinervia no solamente voy a encontrar en las hojas lineales, lanceoladas, también vamos a ver aquí al otro lado, están viendo al lado derecho, en la superior hay una hoja donde ustedes pueden ver cómo se presentan las nervaduras, casi paralelinervias, casi curvinervias, ¿no? Pero son paralelinervias. Entonces, esa es una característica que ustedes tienen que encontrar en la parte aérea de la planta. Ahora, si yo hago un corte transversal del tallo, miren, del tallo, aquí hay una característica que yo les había dicho también, creo, cuando hicimos la parte de las DICO, para que vean la diferencia, ¿no?
cómo es, cómo lo vemos desde el punto de vista anatómico del tallo de una mono y de una dico. La dico tiene los haces conductores ordenados, ¿ven? Ordenados. En cambio, en las mono, ¿cómo lo vemos los haces conductores? ¿Cómo lo vemos? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo lo vemos los haces conductores? A ver, jóvenes, ¿están allí o qué pasó? Estoy sola, creo, hablando como... A ver, Tiffany está por ahí, creo, ¿quién más estaba? Andy creo que también está por ahí, ¿no? A ver, ¿cómo se ve? ¿Están viendo o se me ha ido la... ¿Me están escuchando, Sí, jóvenes? sí se ve, profesora. Ah, ya. A ver, Andy. Entonces, ¿cómo ves tú los haces conductores acá? ¿Los ves ordenados o desordenados? Dispersos, profesora. Claro, dispersos o desordenados. Muy bien. Así se Están ve. dispersos, profesora. Dispersos o desordenados también se dice. Entonces, en las dicotiledonias, ordenados, y aquí en las mono es desordenado o disperso. Muy bien. Entonces, esa es la característica. ¿Ven? Por ejemplo, si ustedes encuentran un tallo por ahí y no saben qué es, hagan un corte transversal. Y si ven que los haces conductores están así dispersos, ya esa es una característica de este grupo de las mono. Y hay este tipo de tallo, se le conoce ¿como qué? ¿Recuerdan? Atactos tele, ¿recuerdan? Atactos tele es característico de las monocotiledonias. Y eustele es característico de quiénes? De las dicotiledonias. ¿Ven? Y otra cosa que también seguramente ustedes deben de recordar, que si yo veo este haz conductor, no solamente voy a visibilizar el haz conductor, ¿qué cosa yo debo de identificar? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué debo identificar? Imagínense ustedes que están mirando al microscopio, pero ustedes ahora van a pasar a mayor aumento para poder observar solamente ese haz conductor. ¿Cómo describirían ese haz conductor? A ver, Sofía, por ahí está Sofía, me estoy recordando los nombres. A ver, ¿de qué estaría constituido ese haz conductor? Floema y xilema. Solamente xilema y floema. Recuerden que en el caso de las monocotiledonias no hay el cambium. Recuerden que el cambium está siempre entre floema y xilema. Eso es para el caso de las dicotiledonias, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, aquí en las liliópsidas, o las monocotiledonias, los haces conductores, como se presentan, es del tipo de atactostele, característico de las monocotiledonias, ¿sí? Pasamos a pasamos a las flores. En las flores también podemos encontrar características que nos conducen a decir que es una monocotiledonia. ¿Y eso por qué? Porque generalmente la mayor parte de las plantas que son de este grupo son homoclamidias. Estoy diciendo la mayor parte, no estoy diciendo totalmente. Recuerden también que en las dico hay algunas plantas que son trímeras, ¿sí o no? Trímeras. Y hemos dicho que en ese grupo también la mayoría son tetrámeras, pentámeras. Aquí es al revés, aquí la mayoría son trímeras y homoclamidias, ¿no? Y muy pocos pueden ser heteroclamidias, ¿sí? Bueno, entonces, viendo esto, ya en cuanto a los estambres, es 3, múltiplo de 3, ¿no? Siempre pensando en que son trímeras.
Y el ovario, igual como en los otros grupos, puede ser ovario súper o ínfero, medio. Se presenta y el tipo de fruto, pues generalmente son cápsulas o pueden haber algunas otras variantes, ¿no? Entonces, eso como para que ustedes puedan, como para que ustedes puedan recordar las características de una mono. Entonces, teniendo ya clara estas características de las monos, ustedes fácilmente en el campo pueden identificar, ¿no? Pueden identificar. Si, por ejemplo, ustedes ven ahí una plantita que tiene unas hojas más o menos, pero quiero ver cómo es su raíz. Lo jalo y puedo mirar. Entonces, ahí yo puedo ya certificar que se trata de una mono o de una dico. ¿Eh? A ver, ay, me pasé. Bueno, entonces vamos a ver ahora, en esta clase liliópsida, 3 subclases, ¿no? Solamente 3 subclases. La subclase 1, Alismatide, la subclase 2, Lilide, y la subclase 3, Arecide. Ahora, ustedes preguntarán, pero ¿cómo yo puedo identificar estas subclases? ¿Se puede identificar? Sí, se puede identificar. Lo que pasa es que ahora, ya con la nueva taxonomía desde el punto de vista de la PG, como que alismatide y arecide están como juntos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las alismatides son acuáticas y las arecides también hay algunas que son acuáticas. Entonces esas han pasado a formar una parte, pero nosotros no nos vamos a complicar. Ya el próximo año ya será un poco más complicado, pero como les decía, aquí con esta sistemática de Cronquist es un poco más sencillo para poder entender, siempre recordando que debe haber una especie, una familia, un género tipo, ¿no? Bueno, entonces para que tengan una idea de qué se trata en cada grupo, vamos a ver aquí. La subclase 1, Alismatide. ¿Quiénes están en este grupo de las alismatides? Van a estar las plantas acuáticas, que pueden ser flotantes o pueden ser sumergidas. A ver, ¿ustedes conocen alguna planta que sea con esas características, que sean acuáticas? La A ver, lenteja de mar. la lenteja de agua, muy bien. Pero miren ustedes que la lenteja de agua no está en las alismatides de acuerdo a esta sistemática, está en las arecides. Ahora vamos a decir por qué. Entonces, pero ya, como les digo, en la nueva sistemática están juntos, ¿no? Alismatide, como dice, las lentejas de agua, que son el grupo de las arecides. Pero bueno, ya me has dado un ejemplo. Otro ejemplo de lo que generalmente ustedes utilizan y es un material didáctico, es un material que se pide para ver varias cosas, ¿no? En esa planta acuática. A ver cuál es. ¿Mm? ¿Recuerdan o no? Donde ustedes ven una hojita al microscopio, ahora les voy diciendo, ven una hojita sin hacer ningún corte ni nada, agarran ustedes una hojita, lo ponen en la lámina, laminilla, ¿no? Y ven al microscopio. ¿Qué cosa es lo que ven? Los cloroplastos. Inclusive ustedes pueden ver ahí el citoplasma, donde se ve como una especie de, como cuando hay turgencia, se va a ver que inclusive los cloroplastos como que tuvieran movimiento, pero no es que tengan movimiento, sino ahí se realiza lo que se llama la ciclosis. Entonces en esta planta también se ve la ciclosis. ¿Ve? Entonces se ve, ¿qué cosa? Se ve los cloroplastos, se ve la ciclosis. ¿Mm? Entonces se trata de una elodea, ¿no? La elodea es una planta que ustedes lo utilizan mucho para muchas, eh, mm, para ver muchas características en la planta. Por ejemplo, los cloroplastos, ¿no? Cómo se presentan los cloroplastos. Entonces, ese tipo de plantas los vamos a encontrar ¿dónde? En esa subclase Alismatide. Entonces, podríamos nosotros decir que son plantas acuáticas y que ustedes han visto las flores, por ejemplo, de una hilodea. ¿Alguna vez han visto las flores? ¿Mm? ¿Qué dicen? No, profesor. Casi no se ve, ¿no? No se ve. ¿Por qué? Porque las flores son inconspicuas, ¿no?
son inconspicuas y son sumergidas. Entonces uno no ve fácilmente las flores de la hilodea. Pero sí, alguna vez alguien me dijo, profesora, eso no es una planta, diríamos una planta, una espermatofita, sino es una alga. Y de ninguna manera es una alga, ¿no? Es una planta y está en este grupo de las alismatides. Bien, entonces más o menos ya tienen un concepto de qué plantas estarían en esta subclase 1. Y en la subclase 2, Lilide, en cambio están las plantas que tienen las flores más coloridas, ¿no? Más coloridas. Por ejemplo, tenemos la azucena, el gladiolo, el hipeastrum. Entonces, todas esas plantas, ¿no? Tienen el narciso, ¿no? Todas esas plantas, lo que nos va a llamar la atención son sus flores muy vistosas, ¿ven? Entonces, esa es la diferencia que yo puedo encontrar hasta ahorita entre alismatide y lilide. ¿Eh? Ahora, arecide. ¿En qué en qué se caracteriza las arecides? Las arecides, en cambio, tienen un tipo de inflorescencia que es espádice. Y ustedes dirán, profesora, pero si usted ha dicho que la lenteja es un arecide, entonces, ¿cómo es que se presenta su, su inflorescencia, no? Pero la inflorescencia en esas plantas solamente tiene uno o dos, nada más, ¿no? Entonces, eso es, pero son muy pequeñas, pero la característica es esa. Pero también en este grupo hay acuáticas, así como me han nombrado, en el caso de las lentejas, las wolfias, ¿no? Entonces son plantas diminutas, miden en milímetros. Entonces, ese es más o menos el grupo de las monocotiledóneas que nosotros vamos a ver ahora en las últimas clases, que prácticamente ya nos queda una clase más y terminamos, ¿no? Bueno, hasta allí pueden ustedes más o menos entender. ¿Está algo claro? ¿Alguna pregunta? No sé. Profesora, dentro de las arecides están las palmeras, ¿no? Claro, en las arecides están las palmeras. Ajá. Están algunas plantas que, a ver, cuando hablamos de las arecides, hablamos dentro de esas están las arecáceas, y las arecáceas son las palmeras. Y estas palmeras, ¿qué cosa es lo que van a tener? Tienen brácteas, pero estas brácteas no están protegiendo a un tipo de inflorescencia que hemos dicho, de espádice, sino a otro tipo de inflorescencia, que puede ser espiciforme, puede ser en panícula, y ustedes por eso cuando ven una palmera van a ver ahí una bráctea, ¿no? Que está, porque la bráctea lo cubre, lo protege inicialmente, pero cuando ya se madura, esta bráctea se abre y queda ahí como una hoja de color, ya les digo, marrón, así, ¿no? Entonces, en ese caso, a ver, me parece muy bien y acertada tu pregunta, Samuel, en el sentido de que no todas las arecides van a tener el tipo de inflorescencia tipo espádice, ¿no? Es el género, perdón, es el orden Arales, porque dentro de esta subclase vamos a ver el orden Arales y el orden Arecales, ¿ven? Entonces ahí se separan. Y se separan justamente porque Arales sí tiene la inflorescencia tipo espádice. En cambio, Arecales no, ¿no? Tiene otro tipo de inflorescencia, pero tiene la bráctea. Porque las Arecales, ¿qué cosa tienen? Tienen bráctea. Pero esa bráctea toma el nombre de espata, ¿no? Espata. Bien, ¿alguna pregunta más? Profesora, ¿escucha? Dime. ¿Puede ver? Es que estoy viendo imágenes y se parecen un poquito la cica revoluta con la palmera. Ah, perfecto. Las cicas revoluta con la palmera. Por eso dijimos que las cicas tienen una apariencia de palmera, ¿recuerdan? ¿No? Dijimos, pero ¿en qué se diferencia? Mira, mi querida, ¿cuál es tu nombre? Valerie. Ah, Valerie. ¿En qué se diferencia Valerie? En que una de ellas, lo que no vamos a ver, son flores agrupadas, ¿ves? Flores agrupadas en el sentido de, a ver, en el sentido de que tengan frutos, ¿ves? Y si tú ves, y también dónde se presentan esas, en qué parte de la planta
se presenta, porque la semejanza que tú vas a encontrar, y eso ya lo habíamos dicho, la semejanza que tú vas a encontrar entre las palmeras y las cicas es en la parte vegetativa nada más, ¿no es cierto? Pero la parte reproductiva no. Uno, porque ya sabes que las gimnospermas no tienen ovario. Entonces, lo que vemos son las hojas carpelares, alargadas, inclusive que podemos observar, y los óvulos y posteriormente las semillas. En cambio, en las palmeras, lo que ustedes van a ver es la parte vegetativa, como les digo, igual que las chicas, porque tiene un estípite, recuerdan el estípite, y tienen las hojas altamente pecioladas, ¿no? En el caso de las palmeras, pero allí estamos viendo frutos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, Valeria, ¿ya? Profesora, gracias. Ya, a ver, otra pregunta más. A ver, pasamos. Miren, yo he estado tratando de hacerles algunas simplificaciones en las características, pero ya en las finales les estoy dejando a ustedes para que ya completen, hagan como una especie de una tarea, como una retroalimentación, ¿ya? Entonces, miren, nosotros aquí tenemos la primera subclase, la subclase 1, Alismatide, y en esa subclase Alismatide, vamos a ver el orden alismatales. Y cuando hablamos de las alismatales, vamos a ver dos familias, la familia Alismatácea y la familia Hidrocaritácea. Cuando hablamos de las alismatáceas, tenemos que recordar a esta plantita que también se le conoce como el llantén de agua, ¿no? Alisma plantago acuática, así se llama. Y aquí lo que va a llamar la atención, porque en cuanto se refiere al porte, recuerden que el porte de las monocotiledóneas son generalmente herbáceas. Pueden haber leñosas, pero ya saben que son anómalas, pero generalmente son plantas herbáceas, ¿no? ¿Tiene hojas? Claro que tiene hojas. En el caso, por ejemplo, de las alismatides, o de las alismatáceas, perdón, vamos a ver que generalmente estas plantas, como ya acá está escrito también, son plantas herbáceas, rizomatosas. Entonces ellos desarrollan rizomas en la profundidad y lo que va a emerger o quizás, porque totalmente tampoco están en la superficie, sino más bien está sumergida, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos las hojas? Las hojas son simples, ¿no? Alternas, que pueden ser, como les digo, flotantes o sumergidas, y las flores se presentan agrupadas. Pero aquí la característica, ¿saben cuál es? Que puede ser bisexual o unisexual, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que son bisexuales, porque yo veo aquí los estambres. Pero aparte de eso, miren, hay una característica que ustedes ya lo han visto en clases anteriores. A ver, yo pregunto, ¿qué cosa es lo que les llama la atención y que podríamos decir que tiene alguna ligación con alguna planta que hemos visto? A ver, viendo la flor, ¿qué dice? De las alismatides estamos viendo, porque es lo que más se nota, ¿no? Y también está escrito, si desean, ahí pueden sacar ya sus cuentas, ¿no? Mm, A ver, si yo digo que tiene numerosos estambres, numerosos carpelos, y el tipo de frutos son poliaquenios, ¿de qué estoy hablando? Mm, A ver, ¿de qué estoy hablando?
Miren, eso... ¿Ah? Alimastaceae. ¿De qué? De Alimastaceae. De Alismataceae. No, no, no. Yo lo que digo, estas características que ustedes están viendo, que tienen numerosos estambres, numerosos carpelos, que sus frutos son poliaquenios, ¿con qué ustedes lo están relacionando? ¿Han visto algo de esto en algún momento cuando hemos visto en las DICO? ¿Ah? ¿Qué decíamos nosotros cuando presentaban estas características? ¿Mm? ¿Nadie puede responder? Recuerden que yo voy a tomar en cuenta las respuestas correctas, lógicamente. A ver, no creo que se hayan olvidado. A ver, una ayudadita. Cuando nosotros hemos visto los niveles de desarrollo, ¿no? Desde el punto de vista de la evolución, en el primer nivel, ¿quiénes estaban? ¿Qué subclases y qué características tenían los del primer nivel? ¿Mm? Por eso les digo, eso que de los niveles ustedes tienen que saber, porque si saben eso es más fácil. ¿Qué dicen? A ver, ustedes no piensan de que ya di el primer examen y ya me olvido. No, todo está relacionado. Se están dando cuenta que está relacionado. O sea, nada es que ya ahí terminó y ya nunca más lo veo. Entonces, para que vayan recordando, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Nadie me puede responder? Qué raro, ¿ah? Briofitas, profesora. Briofitas. ¿Recuerda los niveles de desarrollo, Valerie? Profesora, ¿era la magnolia, se parece? ¿O no? Claro, en el primer nivel recuerden que son apocárpicos y policárpicos. ¿Sí o no? Eso tienen que recordar. Policárpicos y apocárpicos. ¿Cuándo es policárpico? Cuando tiene varios carpelos. ¿Y qué dice aquí? Gineceo súpero, numerosos carpelos, numerosos. Porque el gineceo, ¿qué cosa tiene? Carpelos. Entonces, numerosos carpelos. Androceo, numerosos ¿qué? Numerosos estambres. ¿Sí o no? Entonces, si presentan numerosos, y los carpelos numerosos y libres, entonces, estas plantas de este grupo son plantas primitivas. Ese es el grupo más primitivo. Y por eso les decía también de que cuando presentan numerosos estambres, numerosos carpelos, pues tienen que tener un receptáculo de qué tipo. ¿Qué tipo de receptáculo debe tener? ¿Qué tipo de receptáculo? ¿Mm? ¿Convexo? ¿Recuerdan? ¿Ah? ¿Convexo? No. Claro, un receptáculo convexo, ¿no? Entonces, esas son las características de quiénes, de las plantas más primitivas. Y entonces, ¿esto qué significa? Significa que en las alismatáceas se encuentran plantas con características primitivas.
¿Ve? Por eso es que estamos empezando a estudiar desde este grupo de plantas, porque ya les he dicho, hay que estudiar siempre desde las menos evolucionadas hasta las más evolucionadas. ¿Mm? Bueno, entonces aquí tenemos una especie conocida, como les decía, le llaman llantén de agua, que es Alisma plantago acuática, ¿ya? Y en las hidrocaritáceas hay una planta que si ustedes lo conocen, la elodea. Y la elodea, y como les digo, pues les piden para varias prácticas, porque allí se pueden ver varias cosas, ciclosis, como les digo, pueden ver cloroplastos sin hacer ningún corte, ¿no? Solamente viendo la lámina de, entonces, aquí también vamos a decir que son plantas herbáceas, son plantas sumergidas, rizomatosas, ¿no? Las hojas alternas pueden ser opuestas, verticiladas, las flores agrupadas también pueden ser bi o unisexuales, ¿no? Y también heteroclamídeas y trímeras. Miren, aquí yo no estoy hablando de trímeras, pero ya en el grupo de las monocotiledonias son trímeras. Eso ya lo tienen que conocer así ya de base, ¿no? Son trímeras. Bueno, el androceo tiene 2 o quizás 3 o 4 carpelos, no tiene más. El gineceo ínfero, perdón, el androceo con 2 a más de estambres, no carpelos. 2, 4, 6 estambres a lo más. Gineceo de ovario ínfero. Aquí el gineceo es súpero. Ahí ustedes están viendo ya la diferencia, ¿no? Y el fruto aquí son cápsulas o bayas. O sea, no estamos viendo como en el otro caso que son poli. Los polis siempre se originan de ovarios apocárpicos, ¿sí? Entonces, eso de aquí es la elodea y aquí ustedes pueden ver una florcita muy pequeñita. Por eso les digo, las flores en elodea son, son muy pequeñas, casi inconspicuas, ¿no? No se ve bien. A ver, vamos al otro grupo. Ahora entramos a la subclase 2, que es Lilide, ¿no? En la subclase 2 Lilide también empezamos con dioscoriales. ¿Por qué empezamos con dioscoriales? Porque también aquí ustedes van a ver algunas características que aparenta ser una dico. Aparenta ser una dico. Si ustedes ven las hojas, como que tiene una nervadura reticulada y no como hemos estado viendo que la nervadura es paralelinervia. ¿Sí o no? Entonces, en este grupo tenemos, se ha visto de que inicialmente se pensaba que era una dico, pero ¿por qué es una monocotiledonia? ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? Porque estamos viendo que las hojas no son las que hemos estado diciendo, ¿no? ¿Ah? ¿Por qué sería una monocotiledonia, una lilide, una lilide? ¿Por qué? Una liliópsida, ¿por qué? Porque solamente tiene un cotiledón, pues, nada más, ¿no? Aunque las características vegetativas puede ser semejante a las dico, pero se ha visto de que tiene solamente un cotiledón. Inclusive se dice que, bueno, se han encontrado algunas referencias donde dice que inicialmente había sido una dico, pero que de los 2 cotiledones solamente uno prospera y el otro se enverdece, se pierde. Entonces, por esa razón es que se considera como una sola, como un solo cotiledón, ¿no? No se considera el otro como un ático. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta en esta familia de las dioscoriáceas. Sin embargo, las características, pues que ya hemos dicho que son plantas herbáceas, son plantas volubles, trepadoras, como ustedes ahí pueden observar, ¿no? También son rizomatosas y también presentan tubérculos, y lo que se consume justamente son esos tubérculos o en algunos casos raíces, ¿no? Tuberosas que pueden tener. Pero por otro lado, también es importante hablar de las hojas. Las hojas generalmente en las monocotiledones o liliópsidas casi siempre son apecioladas. En cambio aquí las vamos a ver que son pecioladas, que esa es una característica de las dico, ¿no? Entonces las dico estamos cogiendo aquí, que es una planta que tiene las hojas
reticulada, la nervadura reticulada, y además con presencia de peciolos, y se dice que pudo haber tenido 2 cotiledones, pero que solamente uno es el que prospera, ¿no? En cuanto a las flores son unisexuales, dioicos, trímeras, ya hemos dicho, tienen un perigonio, pero el perigonio, en este caso, los pétalos o los tépalos están soldados, ¿no? Están soldados. Y el tipo de fruto es una cápsula. En esta familia de las dioscoriáceas, pues se utiliza mucho, le llaman los ñames, ¿no? Los ñames que tienen bastante almidón y es utilizado en la alimentación, ¿no? Conocido como los ñames. Y en algunos casos, inclusive, estos tubérculos pueden estar aéreos, no necesariamente están en el subsuelo, sino puede ser también aéreo. Bueno, luego tenemos la familia de las liliáceas, que este grupo ya ustedes más o menos lo conocen. La mayor parte de nosotros seguramente conocemos la azucena. La azucena es una planta representativa, inclusive de las liliópsidas, ¿no? Porque es lilium, ¿no? Liliópsidas. Lilium candidum es el nombre científico de esta planta, de la azucena, pero en este mismo grupo está Chlorophyton cosmosum, que se le conoce como la cinta de novia o la mala madre, que también lo tenemos ahí en la universidad. Para las prácticas ya saben que tenemos que tener todas estas plantas para poder estudiarlas. Entonces, generalmente el grupo de las liliáceas, aparte de las características que hemos ido señalando como monocotiledóneas, de ser trímeras, de ser homoclamidias, ¿no es cierto? Que de ser plantas herbáceas. Aquí nosotros vamos a ver que pueden desarrollar bulbos o rizomas. Por eso también se consideran como perennes. ¿Por qué? Porque los bulbos o rizomas se quedan siempre en el subsuelo y cuando llega los ambientes, diríamos, de, de de proporción de agua, que se proporcione agua, que haya todas las condiciones climáticas necesarias, se empieza a desarrollar la planta, ¿no? No necesariamente por semillas, sino puede ser por bulbos o rizomas, que ya saben que todos los bulbos o rizomas son tallos subterráneos, creo que eso ya lo conocemos. Bueno, en cuanto a las hojas son lineales, lanceoladas, ¿no? Alternas, en algunos casos verticiladas, pero apecioladas. Y en otros casos, inclusive, las hojas son arrocetadas. Eso significa que sale en la parte basal varias hojas a manera de roseta. Son homoclamidias, ya hemos dicho que es característico y ustedes aquí pueden observar. Pero en este grupo de las liliáceas, a diferencia de las que vamos a ir viendo, presenta solamente 6 estambres, el ovario súpero, ¿no? El ovario súpero, esa es una característica de esta familia de las liliáceas. Entonces, cuando vean alguna plantita de este tipo, ustedes pueden, o bueno, una monocotiledonia, tendrán que ver estas características que estamos señalando para ver que si es una liliácea o qué familia pertenece. Bueno, y el tipo de fruto es una cápsula, ¿no? A ver, y creo que ya todos lo conocemos a estas plantas. Bueno, vamos pasando a otro. Tenemos el orden Asparagales. En el orden Asparagales hay plantas que también nosotros lo conocemos. Por ejemplo, aquí estamos viendo 2 especies que generalmente son plantas ornamentales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el gladiolo, tenemos el iris, y la característica de este grupo, por ejemplo, a diferencia del grupo anterior, pues todo lo que hemos dicho, el hábito es herbácea, ¿no es cierto? Las hojas lanceoladas, ¿no? De nervadura paralinervia, las hojas basales que están ustedes observando, ¿no? Si queremos decir las flores, cómo se presentan las flores, agrupadas a manera espiciforme o puede ser a manera de racimo, ¿no? Pero otra cosa que también hay que notar en esta familia de las viridáceas es la presencia de 2 brácteas. Si ustedes, por ejemplo, ven, no sé si pueden distinguir en la parte superior, lo que yo señalo con mi puntero, ¿se ve o no?
No se ve, ¿no? No se ve el puntero. Ay, qué pena. Bueno, entonces, por ejemplo, ustedes están viendo las flores más desarrolladas están abajo, ¿no es cierto? Más desarrolladas digo, ¿por qué? Porque están más abiertas, ¿sí? Todos están viendo eso. A medida que están las flores en la parte apical, están más cerradas. Y si ustedes ven, esas flores que están cerradas, es de color verde, ¿no? Que los tienen ahí, lo mantiene así cerrado, ¿no? Algo verde. Ese verde, ¿sabe cómo se llama? Se llaman brácteas. Entonces, la característica de esa familia de las iridáceas es que presentan 2 brácteas por cada flor. 2 brácteas por cada flor. Y el número de estambres, en este caso es el número de 3, solamente 3 estambres. Y el gineceo tiene el ovario ínfero. ¿Ve? Es totalmente diferente a lo que nosotros hemos señalado para la familia de las liliáceas. Y el tipo de fruto sí es una cápsula, ¿no? Que es la mayor parte de las monocotiledóneas que desarrollan este tipo de fruto. Por ejemplo, en este caso del de iris, hay 2 iris, iris germánica, iris florentina y, bueno, otras iris más, pero la que nosotros tenemos en nuestro medio es esta de aquí, ¿no? Que en realidad aparenta, es una flor trímera, pero que que los estigmas son petaloides. Entonces, da la apariencia de ser un pétalo, un tépalo, ¿no? Pero eso lo podemos ver cuando ustedes lleven al laboratorio, pues esta planta que se llama iris. Así lo venden como iris, no hay problema. Para que ustedes vean cómo es que se presentan los tépalos, los estambres, presenta solamente 3, y el estigma también dividido en 3. Entonces da la apariencia de que en esa misma flor, hubieran 3 flores. Pero eso lo vamos a explicar mejor cuando ustedes lo vean presencialmente. A ver, vamos a ver la familia de las aliáceas, ¿no? Las aliáceas. Cuando hablamos de las aliáceas, estamos hablando de los allium, ¿no? Allium cepa, allium sativa, allium porrum. Entonces, todas ellas. Pero, ¿qué es lo que caracteriza al grupo? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué caracteriza al grupo? Ustedes están viendo ahí 2 plantitas, por lo menos. ¿Me pueden decir en qué se asemeja uno al otro? Ahí hay una abejita, ¿no? 2 abejitas. Claro, la polinización siempre tienen que también entender de que es por insectos generalmente, ¿no? La mayor parte es por insectos, por aves, murciélagos, bueno, dependiendo. A ver, ¿qué es lo que caracteriza a estas 2 plantas que están viendo? A ver, con ustedes vamos llenando esa partecita que está al lado izquierdo, ¿puede ser? ¿Sí? A ver, pregunto, ¿cuál sería el hábito de este grupo de plantas? ¿Cuál sería el hábito? Ay, perdón, me pasé. ¿Cuál sería el hábito? Arbustivo. Arbustivo. Recuerden que en el caso de las monocotiledóneas casi siempre son herbáceas. Estas plantas son herbáceas, ¿no? El ajo, el poro, pues son plantas herbáceas, ¿ya? Entonces, ese es el hábito. Seguimos. ¿Cómo son las hojas? ¿Están viendo ahí las hojas que son? ¿Lanceolada? Lineales, ¿no? Lineales, lanceoladas, lineales, basales, y en algunos casos inclusive son fistuloides. Por ejemplo, en el Allium fistulosum, que es la cebolla china, ¿no? La cebolla china, por ejemplo, tiene sus hojas que son fistulosos. ¿Por qué fistulosos? Porque es como si fuera, ¿saben qué? Es como si fuera como un tubito, creo, ¿no? Cuando ustedes hacen el corte de la cebolla china, ¿cómo lo ven? Como si fuera un tubito. Ustedes lo cortan y salen redonditos, ¿no? Entonces, por eso es fistulosum, ¿no? Fistulosum se refiere a que es una hoja delgada
y que tiene hueco, por decir, ¿no? Entonces así es. Entonces ese tipo de hojas también lo tienen, pero también como dicen, ¿no? Lineales, lanceoladas. Ya, ¿qué más? Otra cosa que también allí es importante agregar es que tanto en las hojas como lo que van a desarrollar son ¿qué cosas? Son bulbos, ¿sí o no? Son bulbos. Lo que nosotros comemos, la cebolla, los ajos, son bulbos, bulbos sólidos en el caso de la, de los ajos. En cambio, el otro es escamoso, ¿no? Un bulbo escamoso. Bueno, estas de aquí tienen trazas de azufre. De tal manera que cuando llega hacia el ojo que tiene agua, se forma el ácido sulfúrico. Pero un ácido sulfúrico muy débil, ¿no? De tal manera que eso es lo que nos hace llorar, ¿no? A veces nos dicen que por una u otra razón nos hace llorar, pero no, eso es por las sustancias que tiene estas plantas, ¿no? De los salmios. Entonces, eso como para que puedan también comprender por qué razón es que nos hace llorar los ajos, la cebolla principalmente. Bueno, ¿cómo se presentan ahora las flores? Ahí están viendo cómo se presentan las flores. Agrupadas. Agrupadas, ¿no? ¿No es cierto? Agrupadas, ¿de qué tipo? De tipo de umbela, porque ustedes están viendo que en el centro aparecen varias y da la apariencia de que será un pompón, ¿no? Por decir, pero es en umbela. La característica del grupo es que se presenta en umbela. Y si vemos cada una de las flores son pequeñas, ¿no? Algo tubular, algo soldadas, que presenta también igual 6 estambres. El asunto aquí es que el gineceo puede ser súpero como también puede ser ínfero, ¿no? Y el número de carpelos generalmente 3, ¿no? Y el tipo de fruto también son cápsulas, ¿no? Esa es la característica de esta familia de las aliáceas. Entonces aquí fundamentalmente el desarrollo de los bulbos, unos sólidos, escamosos, o también puede ser la otra característica, la presencia de las flores agrupadas a manera de umbela. Y aparte de ello, desarrolla, lo que ustedes están viendo, esta estructura que va a sostener a las flores en la parte superior, toma el nombre de escapo. Entonces presentan un escapo desarrollado, ¿no? Y en la parte superior del escapo, entonces se presentan las flores agrupadas, ¿sí? Entonces, esa es la familia de las aliáceas. Luego tenemos la familia de las agaváceas. Y cuando hablamos de la familia de las agaváceas, pues ustedes conocen la yuca gloriosa, que lo tenemos en la universidad, ¿no? Esa es una. Pero también tenemos lo que se llama el agave americana, el agave que tiene la característica de la familia, en todo caso, vendrían a ser el tipo de hojas. Las hojas son algo coriáceas, con espinas en algunos casos, en la parte terminal o puede ser en los bordes, ya dependiendo de las especies, pero sí desarrolla, ¿qué cosa? ¿Qué cosa desarrolla? ¿Será un escapo o un estípite? ¿Qué dice? ¿Mm? ¿Qué es lo que desarrolla? ¿Un escapo o un estípite? Un estípite, claro, porque el escapo, recuerdan que en la parte terminal de este escapo aparecen las flores. Aquí ustedes están viendo que las flores además están agrupadas, ¿no? Aparte miren, por ejemplo, acá todo eso de aquí son flores, pero cada una de esas también se presentan las flores, ¿eh? Porque las hojas están aquí abajo. Son hojas carnosas en algunos casos, en algunas algo coriáceas, y de estas, por ejemplo, se obtienen las fibras. No sé si ustedes han escuchado hablar de, de las sogas, que anteriormente se acostumbraba preparar a partir de las hojas de la fulcroya o de estas plantas del agave. Entonces se chanca totalmente las hojas, estas hojas carnosas, ¿no? Lo chancan bien y luego lo dejan en las orillas de un río, riachuelo,
que pase por allí y después de un tiempo, de un mes creo, lo sacan, lo secan y obtienen las fibras solas. Y esas fibras hacen las trenzas y con eso pues elaboran sus sogas para poder cuidar sus animales, amarrar y para todo eso. Ahora, todo eso se ha sustituido por materiales sintéticos, ¿no? Que lo que más trae es contaminación al ambiente y eso ya no debería de usarse. Pero eso de aquí ya no se utiliza. Ya no sé, yo ya no veo a gente que esté preparando, por ejemplo, este tipo de sogas, ¿no? Bueno, entonces, el hábito que podríamos decir que es una planta herbácea, podríamos considerar como una planta semiarbustiva, quizás porque desarrolla, pues, como les digo, ya tejidos anómalos que le permite dar un poco de consistencia, de tal manera que estos tallos también son utilizados para, aparte de las hojas, sus tallos son utilizados para hacer puertas, ventanas, ¿no? En las casas de, de las zonas andinas. Entonces tiene su utilidad. Por otro lado, ya las flores hemos dicho que están agrupadas, ¿no? Agrupadas que puede estar en racimos y cada una de las flores igual son como clamidias, ¿no es cierto? Tiene también igual 6 estambres, también el ovario puede ser súper o ínfero y el fruto también es una cápsula y estos frutos inclusive se pueden quedar en la planta y después de un tiempo, cuando ya, porque estas plantas también son bianuales, ¿no? Tienen un tiempo, después se cae. Y entonces en la parte superior empieza a desarrollar una nueva plántula. Por eso también se dice que son vivíparas, por decir, porque en la misma planta está desarrollando una nueva planta. Y cuando cae ya para poder crecer quizás ya la otra planta, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos decir de este grupo. Y aquí tenemos la yuca gloriosa, donde es muy notorio sus flores, y eso también es también vamos a ver aquí, por ejemplo, estamos viendo que el tipo de inflorescencia posiblemente sea en racimo o puede ser en panícula, racimo o panícula, ¿no? Bueno, habría que revisar para poder caracterizar con más seguridad. A ver. Luego tenemos la familia de las asfodeláceas. Miren, estamos siempre en el orden asparagales, ¿no? Antes estaban separados, pero ahora asparagales agrupa a muchas familias y las familias son pues importantes, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos observando el aloe vera. ¿Quién no conoce, por ejemplo, la sábila? Y aquí justamente se presenta esa característica de que está ramificado, ¿no? Ustedes van a ver un aloe, no crece así un palito y ahí están las flores y en la parte basal están las hojas, ¿no? Ellos desarrollan como una especie de una ramita, ¿no? Una rama, pero para desarrollar flores agrupadas a manera de espigas, espiciformes, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Pero cuando hablamos del hábito, igual, ¿no? Podemos decir que son plantas herbáceas, con las hojas suculentas, presentan un sílabo, ¿no? Y todo lo que ustedes conocen de la aloe, que tiene múltiples usos, ¿no? Múltiples usos. Bueno, en cuanto a las flores que estamos viendo, las flores están agrupadas, que puede ser en racimos o puede ser espiciformes. Ya saben que espiciforme, cuando no presenta, ¿qué cosa? El peciolo, ¿no? No presenta el pedúnculo. Entonces, por eso es que decimos que son espiciformes, ¿no? Ahora, si vemos una flor, ¿qué podemos decir? Que las flores son tubulares, ¿no? Soldadas, los pétalos soldados. Si abren ustedes esa flor, van a ver que hay 6 estambres y el ovario súpero. Y el tipo de fruto, pues igual es una cápsula. Eso es para el caso de aloe vera. También tenemos las gasterias. Y las gasterias generalmente tienen la apariencia de estómago, por eso es que le ponen este nombre de gasteria. Pero de allí las características son similares a lo que vendría a ser el aloe vera, ¿no? Y que, como les digo, el aloe vera es bastante utilizado para diferentes enfermedades, ¿no? De alguna manera, pues
apoya, ayuda a tener una salud saludable. Bueno, aquí tenemos las amarilidáceas, ¿ven? Ya son de flores más vistosas, ¿no? En las amarilidáceas, a diferencia de las otras, ¿qué podemos decir? Miren, ahí están las características, las hojas lanceoladas, basales, ¿no? Arrocetadas, también desarrolla un escapo que puede llevar una o más flores, generalmente se presentan también en umbelas, y en esta misma familia de las amarilidáceas encontramos al amancaes, ¿no? Ya conocen ustedes la historia del amancae, que son prácticamente flores de lomas, ¿no? Son flores de lomas, que por la zona de Rímac, por ejemplo, ya casi no existen, ¿no? Hay muy poco ya de esas plantas. Pero bueno, entonces, ¿qué características podemos mostrar aquí en esta familia de las amarilidáceas? En las amarilidáceas ya estamos viendo que las hojas son lanceoladas, basales, ¿no? Que desarrollan de forma muy alargada, diríamos así, pero que también desarrolla un escapo, que ya hemos dicho, ¿no? Las flores son hermafroditas, de ovario ínfero, y presenta 6 estambres, pero con las anteras dorsifijas, generalmente, ¿no? Por ejemplo, una manera de conocer un estambre con anteras dorsifijas es la que ustedes están viendo. Es como si fuera una T, ¿no? Cuando vamos a decir que es dorsifija, es como si fuera una T. Ahí está la antera cruzada, por decir, al filamento estaminal. Entonces, esa es la característica. De allí, lo que ya hemos ido señalando, ya hemos dicho que el gineceo sínfero, estricarpelar, trilocular, desarrolla varias semillas, ¿no? Y el fruto es una cápsula, ¿no? O sea, tricarpelar y trilocular. Cuando ustedes vean en una planta de estas los frutos, se nota claramente que tiene por decir, 3 lóculos, y en cada uno de ellos se supone que hay varios óvulos, y cuando se fecundan dan varias semillas, ¿no? Entonces eso es. A ver, creo que aquí tenemos una plantita de la derecha que es el crinum, ¿no? Es una planta que también tiene brácteas, si ustedes pueden ver, ¿no? Una bráctea que está doblada, mirando hacia abajo, esa es una bráctea. Y como les digo, ¿no? Las brácteas le permiten mantener, proteger a la inflorescencia. Entonces, el tipo de inflorescencia aquí fácilmente ustedes pueden ver que es umbela, ¿no? Una umbela, y desarrolla varias flores. Esa de aquí siempre se confunden con qué planta. ¿Con qué creen que se pueden confundir de las que hemos visto? A ver, ¿quién me dice? ¿Mm? ¿Con qué planta? A ver. Porque cuando yo les pido que me traigan una liliácea, por decir, me traen siempre esa planta. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, en el examen, escúchenme, yo en el examen les pusiera una flor, una de estas de aquí, una umbela de esta especie, y les pongo otra umbela de otra familia inclusive, ¿no? Otra especie. ¿Ustedes podrían decir de qué se trata cada uno o no? ¿Qué cosa tenían que tomar en cuenta? A ver. Mm. Miren, eso puedo hacer en el examen, porque
porque aparentan ser iguales, pero no son iguales. A ver, ¿qué cosas tendrían que tomar ustedes en cuenta? A ver. ¿Mm? ¿Me han entendido la pregunta o no? ¿Qué dicen? ¿Me han entendido? Creo que no. Mire, yo les voy a poner en el examen, por decir, estas flores así en umbela, y voy a presentar otra que también está así en umbela. O sea, y el del mismo color. ¿Qué cosas tendrían ustedes que ver para decir de qué se trata? ¿Mm? Mire, hay una planta que ya lo hemos visto anteriormente, muy parecida a esta, ¿no? A ver, esa, esa pregunta, a ver si la responde. ¿Cómo sería? ¿Mm? A ver, ¿quién se anima? Yo creo que sí voy a poner el examen. Así todo parecido, a ver. Vamos practicando. ¿Tendrías que ver la parte vegetativa? ¿Sí? ¿Tú crees? A ver, ¿quién dice otra cosa? Y en la parte vegetativa, ¿qué cosa tendrías que ver? A ver, ¿qué cosa crees que pueda ser diferenciable? Pero primero tienes que recordar qué planta hemos visto que sea parecida a esta. No sé si puedes tú revisar en tus diapositivas. A ver, ¿qué planta hemos visto que tenga un parecido con esta planta? A ver, La azucena. la azucena, ¿no es cierto? ¿Y la azucena qué cosa es? ¿Qué familia es? Liliácea. Es una liliácea. Muy bien. Miren, es una liliácea esa y esta es una amarilidácea. Entonces, si bien es cierto, también no vamos a decir que no sé quién me respondió con la parte vegetativa. Aquí las hojas, como están viendo, son generalmente basales, ¿no? Lanceoladas. En las liliáceas, ¿cómo eran las hojas? ¿Recuerdan? Verticiladas, ¿no? Verticiladas. Entonces, por allí podríamos decir, pero de repente por ahí también podemos encontrar algunas que tengan este tipo de hojas en las liliáceas. Entonces, pero la característica fundamental, ya saben, que tienen que encontrarlo en las flores, que eso es lo que más nos ayuda para poder distinguir o separar especies, géneros, familias, como ya hemos venido haciendo. Entonces, eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Cómo se presentan las flores en las liliáceas y cómo se presentan en las amarilidáceas. ¿Ven? ¿Sí o no? Entonces, en las liliáceas, ¿cómo tendría que ser? ¿Cómo es cómo es, o qué características presentan las liliáceas con respecto a las amarilidáceas? Hablando de flores. Si yo en el examen les dijera, ¿no? Por decir, a ver, ¿qué características en comunes encontramos entre liliácea y amarilidácea? Uno. ¿Y qué características diferenciables? ¿Qué me dirían? ¿Mm? ¿En qué se asemejaría?
Profesora, ¿se podrían asemejar en lo que es cómo están formadas las flores? ¿Cómo están formadas las flores? Ujú. A ver, cómo serían formadas las flores? Porque todo tiene nombre, ¿no? Todo tiene sus, ¿cómo sería? Ambas son hermafroditas. Ya, ambas son hermafroditas, muy bien. ¿Qué más? Homoclamidias. Homoclamidias, muy bien. ¿Qué más? Esas son las semejanzas, ¿no? Falta algunas, ¿ah? ¿Qué más? Tienen anteras dorsifijas. ¿Ese sería semejanza o diferencia? ¿Semejanza? No, porque en las liliáceas tienen las anteras basifijas y en las amarilidáceas tienen dorsifijas. Creo que no lo dijimos, pero ya ahora para que vayan recordando. Generalmente es basifija y aquí es dorsifija. Entonces sería una diferencia. A ver, otra diferencia más. Ah, no, estamos en semejanza, ¿no? Ya terminamos con las semejanzas, me falta una, creo. Una o dos semejanzas. ¿Cuál sería? Mm, Las flores agrupadas, ¿no? ¿Recuerdan que en las liliáceas también te presentan en umbela? ¿Ah? Claro que aquí, por ejemplo, las umbelas tienen mayor número de flores. En cambio, las azucenas presentan 3 o 4 flores, ¿no? Esas serían las semejanzas. Y las diferencias, ¿cuáles serían las diferencias? El número de estambres. Número de estambres. ¿Cuántos estambres tienen las liliáceas? Liliácea, que no es iridácea. Las iridáceas tienen 3, las liliáceas tienen 6, las amarilidáceas tienen 6. Por eso cuando dijimos semejanzas, también los estándares, ¿no? En el sentido de número. A ver, ¿cuáles serían? Que los tépalos en el caso de amarilidácea están soldados. Ya, en las liliáceas podríamos decir que están ligeramente soldados por su base, ¿no? Porque no están totalmente. Pero ya, otra diferencias, ¿Podría ser las hojas? las hojas. Claro, las hojas verticiladas en una y otra así, basales, ¿no? Ya bueno, la parte vegetativa ya. Y otra, por eso cuando se hacen las diferencias, recuerden siempre que tomar como punto de partida un carácter. Ahora estamos hablando de hojas, después hablamos de flores, y si hablamos de flores, tenemos que hablar del perianto, ¿no es cierto? Del perianto, tenemos que hablar del androceo y tenemos que hablar del gineceo. Entonces, comparando androceo cómo es aquí y cómo es allá, gineceo cómo es aquí y cómo es allá. Entonces, el ovario, ¿qué posición tenía en las liliáceas? En las liliáceas es Súpero, de ovario súpero. Y aquí, de ovario ínfero. ínfero, ¿ve? Entonces, así, cuando se les pide que ustedes hagan diferencias o semejanzas, es así como tienen que hacer, siempre tomando un carácter. Ustedes en el examen, bueno, ustedes no, sino los otros grupos que he preguntado diferencias, semejanzas, me ponen así una lista para aquí y una lista. Yo tengo que estar adivinando a ver qué es lo que querían decir. No, entonces ustedes siempre dicen, el ovario aquí es así y aquí es así. Así tienen que hacer sus diferencias, sus semejanzas, ¿ya? Bueno, es una manera como de repente puedo tomar el examen también, ¿no? Bueno, aquí al costado tienen ustedes Himenocalis amancaes. Himenocalis amancaes tienen una característica
de presentar una paracorola. ¿Qué cosa es una paracorola? O sea, que dentro de esta corola, por decir, ¿no? Bueno, ustedes abren la flor y adentro, ¿recuerdan de las pasifloráceas? Que también ellos tienen unas lacinias, ¿recuerdan las lacinias? Que es una forma de paracorola, pero allí tenemos que las lacinias son bien finas, ¿no? Como filamentos así. En cambio, en esa de aquí es como si fuera una nueva corola dentro de la corola. Entonces, esa es una característica que lo van a presentar algunos grupos, no todas las especies de la familia Amarilidaceae, solamente algunos, ¿no? Por ejemplo, en Hymenocallis amancaes, eso lo podemos ver. Después también en una planta que se llama Eucaris. Eucaris, si ustedes buscan allí cómo es Eucaris, ahí van a ver la paracorola, ¿no? Que también las flores blancas. Entonces, esas características que no son comunes en todas, las tenemos que tomar en cuenta también cuando uno quiere hacer una descripción de una especie, porque si no van a decir, ¿y qué cosa es esto, no? Entonces, no, eso se llama paracorola. Entonces, presentan algunos grupos de plantas, como es el género Hymenocallis. Bien, por ejemplo, en las casas, a veces tenemos muchas plantas de las que estamos estudiando. Alguien me decía, yo profesora tengo la plantita que usted está diciendo, que era Eucaris, ¿no? Y Eucaris es bonita, es así igualita, parecida a esta, pero que tiene menos flores. Creo que presenta 3 o 4 flores en, en la parte superior del escapo y tiene su paracorola, ¿no? Tiene su paracorola. Entonces, por eso es que estoy haciendo un poco de recuerdo como para que ustedes también lo tengan presente. Bueno, ¿tienen ustedes hasta aquí alguna pregunta? ¿Se dan cuenta que monocotiledones es más sencillo o no? ¿O me parece? ¿Qué dice? Profesora, Amarillidacea es heteroclamidia o homoclamidia. Homoclamidia. Ajá, homoclamidia. ¿Y la paracorola es cuando tiene 2 corolas? Por eso, aparenta tener otra corola, ¿no? Pero son estructuras que están dentro de la corola, en la parte, diríamos, a ver, no en la parte externa, sino en la parte interna, ¿no? Por eso, si ustedes buscan por ahí Eucaris, a ver, Eucharis se escribe, Eucaris, y ahí van a ver la paracorola que se nota claramente, ¿no? Ya no me dio tiempo para sacar esa muestra. Pero de repente ustedes tienen en casa también, ¿no? Ujú. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Qué les parece? Monocotio más fácil, ¿no es cierto? ¿O se les complica más que las dico? Nos faltaría ver, miren, los otros grupos, Alecide y algo de Lilide, porque Lilide es el grupo más grande, ¿no? Entonces, la próxima semana vamos a hacer práctica y la siguiente semana, creo que la última ya de noviembre, allí terminaríamos con la parte teórica y lo que nos quede para diciembre, todo práctica. Todo lo que podamos lo vamos a hacer práctica, ¿no? Como práctica, para que puedan recordar más, porque así nomás no es muy fácil que digamos, ¿no? ¿Qué les parece, jóvenes? ¿Ah? Sí, está bien, profesora. Ujú. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Porque ya ahí, hasta ahí sería nuestra clase de hoy día.
Andy está ahí. ¿Con quiénes estás, Andy? Con Juan Pablo. Ah, con Juan Pablo. ¿Dónde? ¿En la universidad? Sí, profesora. Ah, yo me vine de la universidad porque ahí no hay mucha conectividad, me dijeron. No, sí, hay, profesora. Es antena, profesor. Ah, ay, jóvenes. Emanuel, ¿qué me decías? Que las clases de teoría solamente vamos a hacer una clase más de mono y ahí terminamos. Entonces, ¿cuándo voy a terminar? A fines de noviembre. La última semana de noviembre va a ser la última clase de monocotiledonias, ¿ya? Y la próxima semana les voy a tomar el examen, recuerden. Y lo que nos quede de tiempo, vamos a ir revisando algo del herbario de repente para que vayan conociendo un poco más de plantas, no sé. Porque de noche es un poco complicado, ¿no? Porque aunque es a las 6 de la tarde, ¿no? De 4:20 a 5:20 sería el examen. Y de 5:20 a 6 podríamos darnos la vuelta, porque ya prácticamente a ver, todo lo que está en la universidad ya debemos de conocer, ¿sí o no? Todas las plantas que están en la universidad deberemos de conocer porque ya estamos ya finalizando todo lo que es espermatofitas, ¿ven? Entonces podemos quedarnos allí para revisar un poquito el martes y el miércoles nuestra práctica, ¿no? Y lleven todo lo que hemos hecho, pues, ¿no? Lleven lirio, lleven azucena, lleven yo les he dicho que en la universidad también tenemos algo de malváceas, el algodón, para que vean los pelos estrellados. Todo eso lo vamos a hacer el día miércoles. O sea, primero es el examen y después la práctica, lamentablemente. No podemos hacer otra cosa, ¿no? ¿O qué piensan? A ver, de repente tienen ustedes mejor idea que yo. A ver, Juan Pablo, ¿qué piensas? Porque el examen solamente va a ser todo lo que es DICO, ¿no es cierto? Sí, profesora. No, la pregunta es, a ver, ¿está bien que la próxima semana, martes, les tome el examen? ¿O creen ustedes, porque podría ser también lo siguiente, ¿ah? Podríamos hacer que ese día termine con la teoría de monocotiledonias y luego el miércoles tendrían ustedes su práctica para que repasen y todo, y el siguiente martes les estaría tomando el examen teórico. ¿Qué opinan? Pero sería el examen final de todo. No, pues, el examen final yo ya les tomaría en diciembre. Claro, pues, porque el 27 me estaré tomando la primera parte, pues. Ah, ya, o sea, Muy buena idea. ¿y el Muy buena 27, idea. qué temas vendrían? Es que quiero que ustedes aprueben el curso, pues, chicos. Quiero que estudien bien. Como les digo, en la práctica es donde van a aprender más, van a ver las plantas, van a ver todo eso. Entonces, por eso es que quiero que hagan más práctica. Por esa razón. Ahora, si ahí ya no aprueban, yo ya lo siento. Les estoy dando todas las posibilidades. Nos ponemos de carrera. Y si aprenden, van a hacer un buen examen. Ahí sí, corazoncito, sí, pues, ¿no? Entonces, profesora, ¿hasta qué tema vendría el martes 27? El martes 27 sería solamente desde Amamelide, si mal no recuerdo. ¿Ah? Martes 26. Sí, hasta terminar Asteride, pues, terminando Asteride. ¿Hasta dónde dieron el examen? A ver, dieron el examen hasta Cariofilide. Entonces, les Exactamente. falta Amamelide, les falta Roside, Dilenide, Lamide y Asteride. Todo eso darían ustedes a fines de noviembre. Y Claro, monocotiledonias ya darían ustedes la primera o la segunda semana de diciembre. Sí, de ahí. Ya es la semana de final, la semana 16. Ajá. Claro. Ajá. Ya, Sí. ya, profesora, nos parece Yo creo mejor. que así, para que así puedan aprender más. Entonces, el martes hacemos la teoría, termino, el miércoles full práctica, ¿ya? El siguiente martes el examen y luego full práctica el miércoles
y la primera semana también, y ya está, listo. Martes 10, segunda parte, pues, el examen. Claro, Sí. solamente monocotiledones, nada más. Ya está bien, profesora. Ya está bien, profesora. Facilito, puro 20. Ya. Sí, toma. Así tendrán que aprobar, pues, a la fuerza. Bueno, listo, chicos. Creo que ya estamos sobre la hora, no sé cómo estamos, pero ya mi batería se está acabando. Voy a conectar. Bueno, entonces con ustedes nos vemos el día martes, en la teoría. ¿Ya? ¿Preguntas? Todo claro, profesora. Muy bien, entonces nos estamos viendo. Listo, chao, chao, nos vemos. Voy a estar con el otro grupo ya. Muchas Ajá. gracias, profesora. Gracias, Cuídense. cuídense, estudien, Gracias. chicos.